Muy buenas noches, qué bueno poderles tener un día más juntamente con nosotros. Qué bueno que estés conectado con tu familia, la iglesia de la familia. Nos alegramos tenerte y que hoy puedas recibir una palabra de parte de Dios específica para cada uno de sus vidas. Así que les doy la bienvenida y yo espero que usted pueda abrir su corazón y su mente a la palabra que hoy Dios tiene preparada para su vida. No se le olvide compartir nuestra transmisión. ¿Para qué? Para que otros puedan recibir también una palabra de parte de Dios. Así que Dios nos bendiga, incline su rostro y pidámosle la bendición al Señor en esta hermosa noche. Padre celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, un día más. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque tú te la mereces. Digno y exaltado eres, Señor. En esta hermosa hora te pedimos que puedas estar con nosotros, Señor, que puedas derramarte de una manera especial, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús nos disponemos en esta hermosa hora para que tú puedas hablar a nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, los dejo con la palabra. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, familia IPF, qué bueno poder estar con ustedes en esta hora. Hoy tengo la bendición de poder compartir una palabra con ustedes. Si gusta, acompáñame y abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 3. La palabra de Dios dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hoy quiero compartir con ustedes a esto que he llamado: terminarás tu desierto en gloria. Y fíjense que a lo largo de toda la historia de la Biblia nosotros encontramos muchas partes donde el pueblo de Israel pudo experimentar el poder de Dios sobre su vida. Pero una de las cosas que debemos notar y tomar muy en cuenta, que el pueblo de Israel no solamente fue un pueblo muy bendecido, sino que también fue un pueblo muy probado. Y antes de llegar quizás a la bendición que Dios tenía preparado para ellos, fue necesario que ellos fueran probados en gran manera. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar acerca del pueblo de Israel, hay tres cosas o hay tres momentos específicos que vienen a mi mente. Y uno es cuando ellos estaban en Egipto, cómo Dios se manifestó con las 10 plagas para darles libertad. Pero antes de ellos pasaron muchos años de esclavo. Cómo Dios abrió el mar rojo. Y otra de las cosas que viene a mi mente es el tiempo que ellos vagaron en el desierto para llegar a su tierra prometida. Entonces nosotros podemos ver que el pueblo de Israel no solo fue bendecido, sino que también fue probado. Su corazón, todo, sus convicciones, todo en torno a su vida fue probado para poderlo bendecir. Y a lo largo de todo esto, nosotros podemos notar o podemos comparar que nuestra vida no es muy diferente a la del pueblo de Israel, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado algunos desiertos. Desiertos en nuestras finanzas, desiertos con nuestra familia, desiertos en nuestra salud o en la salud de nuestra familia, desiertos con problemas en nuestro trabajo o con nuestros hijos o con el esposo, con la esposa, con los padres. Todos en algún momento de nuestra vida cruzamos desiertos. El desierto es una prueba larga y a veces muy amarga. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto durante 40 años.
Y mire qué tremendo, porque desde que ellos llegaron, desde que ellos terminaron de cruzar el Mar Rojo hasta la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les había entregado, solo habían unas cuantas horas, o sea, no habían ni días para llegar, solo tenían que caminar unas horas para llegar a esa tierra. Sin embargo, todos ellos tuvieron que pasar 40 años tan cerca de la tierra prometida, pero tan lejos a la vez. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar esto? Porque ciertamente en todo ese trayecto, en todos esos años que ellos tuvieron que vagar, ellos tuvieron que aprender. Porque una de las cosas que he comprendido a través de esta historia es que los desiertos que nosotros pasamos en las diferentes áreas de nuestra vida es para que nosotros aprendamos. Es para que nosotros saquemos lecciones, no solamente para nuestra vida espiritual, sino para todas las áreas de nuestra vida. De repente llegan situaciones que nos empujan violentamente a una tierra desértica. Situaciones que tal vez son inesperadas, que nunca pensábamos que las íbamos a pasar. De repente nos encontramos en una situación desértica, estéril, donde tal vez nos preguntamos en qué momento pasó esto, cuándo es que pasó esto, por qué es que pasó esto. A veces nuestras emociones se apoderan, nuestras fuerzas se secan, ese vigor espiritual que tal vez teníamos en tiempos de bonanza se secan, porque los tiempos de desierto vienen cuando nosotros pensamos que todo está bien. Al fin lo hemos logrado. Al fin logramos superar esta batalla. Al fin vamos a tener un poco de descanso, un poco de paz. Cuando nosotros pensamos que ya lo hemos logrado, que ya lo hemos alcanzado todo, que ya lo hemos superado, es cuando vienen esos momentos desérticos a nuestra vida, que agotan nuestras fuerzas, que llega el momento en que decimos, ya no puedo seguir, ya no puedo avanzar, ya no aguanto más esta situación. Pero ¿sabes? Hoy te traigo una buena noticia, y es que un desierto es una prueba prolongada, es una prueba muy difícil, pero que ese desierto que tú puedes estar pasando hoy es la antesala para una promoción divina que Dios tiene para ti. Es decir, que el desierto que tú puedas estar pasando, sin importar el área en el que hoy estés luchando, solamente es la antesala para la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. La duración de ese desierto es temporal. El tiempo para cada uno de nosotros es distinto. Claro, el pueblo de Israel estuvo durante 40 años, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pasar en los desiertos 40 años. Puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, puede ser un mes, puede ser un año, pero déjame decirte que ese desierto es temporal. Y que al final de ese desierto tú podrás ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. El pueblo de Israel tuvo la bendición de que aún en medio del desierto Dios les manifestó su poder y su soberanía, demostrando que Él era el único y verdadero Dios, y que aún en medio del desierto Él se encargaba de cuidarlos a ellos. Y es por eso que en medio de toda esta historia he podido sacar 4 lecciones que nosotros debemos aprender en medio del desierto. 4 lecciones que tú hoy debes poner en práctica para que puedas terminar en gloria el desierto que hoy tú puedas estar pasando. Una de las lecciones que nosotros debemos aprender en medio del desierto es la transformación. El desierto es una tierra fértil para transformar nuestras vidas. Y es que el pueblo de Israel tenía una gran necesidad, pero su mayor necesidad no era conquistar la tierra prometida. Su mayor necesidad era parecerse más al Dios que se las había entregado.
En medio del desierto que nosotros podamos estar pasando, nuestra mayor necesidad no es lograr nuestra meta o lograr esa bendición. Sí es muy importante lograrla, pero debemos tener en cuenta que nuestra mayor necesidad debe ser que en medio de ese desierto nosotros aprendamos a ser mejores hijos, mejores discípulos, mejor líder, mejor servidor, mejor padre, madre, mejor esposo, esposa, mejor amigo. El desierto nos debe enseñar a transformar nuestra vida. Es por eso que el Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 8, el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense que el Señor le dice al pueblo de Israel esto, porque realmente el desierto lo que hace es sacar nuestra naturaleza, sacar a flote cuál es nuestro carácter, sacar a flote cuáles son nuestros pensamientos. Y el pueblo de Israel lo pudo experimentar en medio de ese desierto. En ese desierto, todo el pueblo sacó cuál era su verdadera naturaleza. Y es que en el desierto nuestro carácter queda al descubierto. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que nosotros sentimos y pensamos. En el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de experimentar el poder de Dios, incluso en el desierto. Pero algo que caracterizaba al pueblo de Israel era muy quejista. Era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo que no obedecía los mandamientos de Dios. Era necesario que todo este tiempo en el desierto ellos fueran transformados. Porque las pruebas de repente sacan nuestro carácter. Imagínense el pueblo de Israel. El Señor les proveía alimento. En medio del desierto les dio man. Ellos querían pan. Dios les dio maná del cielo. Se aburrieron del pan, se quejaban, ellos querían carne, Dios les dio carne. Ellos se quejaban, criticaban a Moisés, ellos querían regresar a Egipto, tenían sed, Dios les dio agua de una roca. O sea, Dios les suplió todas las necesidades en medio del desierto. Sin embargo, ellos siempre se quejaban, siempre criticaban a Moisés, siempre encontraban algo en contra de todo el proceso que ellos estaban pasando. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en la misma situación que el pueblo de Israel? ¿Cuál hubiera sido tu reacción en medio de ese desierto? Y fíjate que nosotros también cuando pasamos desiertos, la forma en que nosotros reaccionamos a la prueba o al desierto que estamos pasando, eso habla de nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos ante una prueba financiera? ¿Cómo reaccionamos ante un problema con el esposo, con los hijos o con los padres? ¿Cómo reaccionamos ante un problema de salud cuando nos dan una mala noticia o tal vez estamos enfermos o alguien de nuestra familia se enferma o cuando de repente hay escasez, llega momentos donde hay límites financieros? ¿Cómo reaccionamos en medio de esos problemas? La manera en cómo nosotros reaccionamos, la manera en cómo nosotros pensamos en medio de ese desierto, eso habla de cuál es nuestro carácter. Entonces, en medio de todo ese desierto, sale a flotar nuestro verdadero carácter. Por eso que la primera lección que debemos aprender es a transformarnos. Es que aunque sea un momento difícil y aunque sea un momento muy doloroso, es necesario que en ese desierto aprendamos a parecernos más a Jesús. Jesús vino a ser verdadero Dios, pero Él también vino a ser verdadero hombre, un hombre perfecto, un hombre sin mancha, un hombre que en medio de todo el proceso que Él sufrió, Él fue un hombre intachable, que vivió en santidad, que cuidó sus pensamientos, que cuidó sus palabras a pesar de todos los momentos difíciles, a pesar de las traiciones que Él pudo haber enfrentado, pero Él fue un hombre intachable.
en medio de las circunstancias difíciles. Nosotros debemos aprender que en el desierto debemos transformar nuestro carácter. ¿Cómo nosotros reflejamos nuestro carácter? A través del carácter de Cristo. El carácter de Cristo está reflejado en el fruto del Espíritu Santo, que todo lo podemos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En medio del desierto, ese carácter es el que debe salir a flote. Recuerdo esto bien porque en una ocasión que estaba pasando un momento difícil, a mí me costaba siempre hablar de las situaciones difíciles que yo pasaba. Y en una ocasión se me acerca alguien y me dice, se me queda viendo, y usted sabe que a veces cuando uno pasa momentos difíciles, lo que le cuesta cambiar en ese momento es nuestra cara. Nuestro rostro siempre refleja el momento que nosotros estamos pasando de dificultad. Y bien recuerdo que esa persona se me acerca y me dice, en ese momento que hoy está pasando, es cuando el carácter de Cristo tiene que salir a flote. Y esa es una de las cosas que a veces nos cuesta entender, que en medio de la dificultad es el carácter de Cristo que debe sobresalir en nuestra vida. El pueblo de Israel tenía que mudar su corazón. El pueblo de Israel tenía que cambiar su carácter en medio del desierto. Tenía que aprender a sujetarse, a obedecer los mandamientos de Dios. Tenía que aprender a vivir con lo que Dios le daba, a estar conforme de que Dios los iba a llevar hasta la tierra prometida. Por eso te digo que en medio del desierto que tú puedas estar pasando, pregúntate primero cuál es tu reacción. Esa reacción que tú tienes en medio de las dificultades, eso es lo que nosotros debemos mejorar. Si reaccionamos con enojo, si reaccionamos con impaciencia, si reaccionamos con tristeza, con desespero, con agonía, son esas cosas que nosotros debemos transformar en medio del desierto. Cuando vienen los problemas con la familia, cuando vienen los problemas con las finanzas, es esa falta de fe, es esa incredulidad, es ese temor, es esa incertidumbre que viene a nuestra vida. Es eso lo que nosotros debemos transformar para parecernos más a Dios, para ser verdaderos discípulos de Dios. Otra de las cosas que nosotros debemos aprender en medio del desierto es la intercesión. En medio del desierto es donde se elevan las oraciones de alto voltaje, esas oraciones de otro nivel, esas oraciones que nos hacen sobrepasar los límites del cielo, esas oraciones que no son tibias, ni con sueño, ni con pereza, porque es en medio del desierto donde nuestra comunión con Dios tiene que mejorar. Ese tiempo de oración. Imagínate, si cuando estamos bien, si cuando estamos en tranquilidad, en bonanza, donde nada pasa, no nos tomamos el tiempo de tener en comunión. Pero si también en los momentos de desierto no nos tomamos ese tiempo para tener comunión con Dios, entonces, ¿qué lo hará? ¿Acaso estamos esperando otro momento más difícil? Creo que los momentos de desierto es para que nosotros aprendamos a interceder más, a elevar esas oraciones más fuertes, estas oraciones que traspasen los cielos. Y me encanta la historia de Daniel, porque a pesar de que le estaba pasando en su tiempo un momento crítico, había un decreto en contra de todos aquellos que oraban, o sea, les fue declarado muerte. Bueno, nosotros conocemos muy bien la historia, pero una de las cosas que él nos enseña es que a pesar de ese desierto, él nunca dejó de hacer eso. Él nunca dejó de orar 3 veces al día. Él incluso dice que abría sus ventanas para que todos lo vieran, que él oraba a su Dios. Entonces, incluso nosotros vemos que él oró durante 21 días y que hubo una lucha en el cielo para que esa oración llegara hasta el cielo. ¿Por qué? Porque es precisamente el desierto
la ocasión para que nosotros intercedamos, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, de su perfecta voluntad. Es el tiempo para que nosotros mejoremos nuestra intimidad con Dios. Si en medio del desierto nosotros estamos angustiados, si en medio del desierto nosotros estamos preocupados, con temor, con duda, atemorizados, pues es cuando más nosotros debemos someternos a Dios. Es cuando más debemos orar, es cuando más debemos aferrarnos a sus promesas. Por eso debemos aprender a ser discípulos intercesores en medio del desierto. Otra de las lecciones que nosotros aprendemos en medio del desierto, o que debemos aprender, es saber la clase de personas con las que yo me voy a rodear en esta situación. Si son personas negativas, si son personas que lo único que hacen es sembrar pensamientos negativos, es alimentar la duda, la incredulidad en mi vida, yo debo alejarme de esas personas. Esto puede ser tal vez un tema muy difícil de hablar, pero creo que es muy importante el poder decirlo. En la palabra nosotros encontramos que cuando el pueblo de Israel estaba cerca de entrar a la tierra prometida, mandaron 2 espías, 12 príncipes de las tribus de Israel. Y cuando ellos llegaron, claro, fueron a recorrer la tierra que Dios les había entregado, esa promesa que ya estaba cerca de ellos. Pero cuando ellos regresaron a su pueblo, dice que 10 de ellos dieron un mensaje negativo, diciendo lo que habían visto, que habían gigantes, que habían muros grandes, y decían de que ellos se miraban como langostas al lado de ellos. Sin embargo, de esos 12, aunque 10 dieron una noticia negativa, dice que 2 de ellos dijeron, no, nosotros sí podemos, los comeremos como a pan. Y es que una de las cosas que marca la diferencia también en medio del desierto que podamos estar pasando son las personas con las que nosotros nos rodeamos. Las dificultades, las pruebas que nosotros pasamos marcan algo muy importante en nuestra vida, y son las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Esas personas que están cerca de nosotros son aquellos que nos van a dar ánimo cuando nosotros lo necesitemos. La misma palabra de Dios dice que son mejor 2 que 1. Porque si uno, por ejemplo, se cae, pues el otro le da mano y lo levanta. Pero que si uno se cae y aunque esté el otro a la par, en vez de darle la mano y levantarlo cuando no pueda, lo termina de hundir más. Entonces, en medio del desierto, una de las precauciones que debemos aprender a poner en práctica es tener cuidado de las personas que nos rodeamos. Si hay una persona cercana a mí, que cuando yo esté pasando una dificultad, en vez de animarme, en vez de darme ánimos, en vez de inyectarme fe en medio de esa dificultad, lo único que hace es desanimarme, es meterme pensamientos negativos. Yo debo alejarme de esa persona, porque ellos también marcan una parte importante de nuestra vida. En esos momentos de dificultad, nosotros podemos identificar cuáles son las personas que deben estar cerca de nosotros. Y fíjate que es bien, este paso es bien peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque si nosotros nos dejamos inyectar palabras negativas o pensamientos negativos de personas negativas, nosotros corremos el riesgo de perecer igual que ellos. Porque vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Todos los 10 espías que trajeron un mensaje negativo, todos ellos perecieron. Y no solamente ellos, sino todas aquellas personas que le creyeron a ellos. Entonces, en medio del desierto que podamos estar pasando, debemos tener el cuidado de las personas que nos rodean. Otra de las lecciones que nosotros debemos aprender en medio del desierto es la revelación. ¿Revelación por qué? Porque estos tiempos de dificultad es que nosotros debemos aprovechar a conocer cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Allí es donde Dios se revela, donde revela su voluntad para nosotros. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. La palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. En este tiempo de dificultad es cuando nosotros debemos conocer cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida.
conocer cuál es su perfecta voluntad. Imagínate, en medio de ese desierto, yo creo que el pueblo de Israel ni siquiera se imaginaba lo que Dios tenía preparado para ellos. Creo que ni nosotros nos imaginamos, ni alcanzamos a ver la magnitud de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si dice que cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera hemos escuchado, que ni siquiera han llegado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Y justamente en medio de ese desierto que podamos estar pasando, Dios nos muestra cuál es su perfecta voluntad. Dios nos muestra cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso en el desierto es donde Dios hizo pacto con ellos. Es donde Dios les dio sus mandamientos. Es donde Dios les dio más de lo que ellos pudieron imaginar. Porque aún estando ellos en el desierto, el pueblo de Israel, estando en el desierto, fue cuando más milagros de parte de Dios pudieron recibir. En el desierto que tú puedas estar pasando, la dificultad que tú puedas estar pasando, déjame decirte que Dios utilizará todos los medios que están a tu alrededor para hacer milagros sobrenaturales en tu vida, para que tú puedas conocer cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para tu familia, para todos aquellos que te rodean. En medio del desierto, la voluntad de Dios se cumplirá en tu vida. Esa voluntad que es buena, esa voluntad que es perfecta, que no tiene margen de error, se cumplirá en medio del desierto. Por eso, aunque estés pasando una situación difícil, que tal vez yo pueda desconocer, o que tal vez los que están afuera puedan desconocer, pero déjame decirte que en medio de ese desierto, tú solo sigue avanzando. Solo sigue caminando, continúa moviéndote a través de la fe, moviéndote a través de la oración, continúa avanzando en medio del desierto, porque yo te puedo asegurar que tu desierto terminará en gloria, que el desierto que tú estás pasando, ni te imaginarás todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Yo no sé cuál sea el desierto que tú puedas estar pasando. No sé cuál es el proceso que estás pasando o que tu familia está pasando. Pero déjame decirte una cosa. Dios permite muchas veces, o Dios mismo nos lleva a pasar por el desierto para probar nuestro corazón, para darnos algo mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Dios muchas veces nos lleva al desierto para demostrarnos que Él sigue siendo Dios y que Él puede obrar los más grandes milagros en nuestra vida. Créeme que cuando yo te digo que tu desierto se terminará en gloria, es una verdad que yo misma he experimentado. En medio del desierto que tú puedas estar pasando, tú verás los más grandes milagros que nunca te hubieras imaginado. En medio del desierto que tú estás pasando, Dios transformará tu corazón, transformará tu familia. En medio del desierto que tú estás pasando, Dios pondrá las personas correctas que deben estar contigo. En medio del desierto, tú experimentarás el poder y la soberanía de Dios. Por eso que allí donde estás, yo no sé qué problema tú estás pasando. No sé cuál sea el desierto que en este momento tú estás cruzando, pero sí te puedo asegurar que después de eso viene algo mejor, algo más grande. Por eso te voy a invitar que hoy tú le puedas decir al Señor que sin importar el desierto que tú puedas pasar o estar pasando, que le digas a él: Señor, hoy quiero que tú me transformes, quiero ser como tú, sin importar la dificultad, Señor, sin importar el proceso que hoy podamos estar pasando. Queremos ser como tú. Queremos ser, Señor, llenos de tu carácter, llenos de tu presencia. Queremos estar llenos del fruto de tu espíritu.
Queremos que en medio de este desierto, Señor, aferrarnos más a ti, aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a tu promesa, esa promesa que tú nos diste, que está vigente, Señor. A pesar del desierto que podamos estar pasando, queremos saber cuáles son las personas que deben estar cerca de nosotros, pero sobre todo queremos conocer cuál es tu perfecta voluntad. Señor, revélanos tu propósito divino, que aunque no entendamos el proceso que estamos pasando, pero que tú, Señor, tienes el control y que al final será más grande lo que tú tienes para nosotros, y que aún en medio del desierto, Señor, tus milagros sobrenaturales se verán manifestados en nuestra vida. Señor, tú cambias todo, tú todo lo haces nuevo, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.